Y en los próximos días, desde PT, os haremos llegar el mail tanto la presentación como el vídeo que queda grabado. Así que, sin más preámbulos, os presento a Olga Quintero Sánchez, fundadora de Compliance. Te cedo la palabra, Olga, para que comiences la presentación. Buenos días. Buenos días, David, muchas gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar efectivamente de cómo se puede gestionar el compliance dentro de una empresa que es tan compleja en requisitos legales, puesto que es un sector que está hiperregulado, el sector de la construcción, y sobre todo por la concurrencia de empresas en el momento de ejecutar una obra. Hoy nos íbamos a centrar en la gestión de denuncias. Entonces, vamos a hablar de, bueno, pues una normativa nueva que es la que hace obligatoria la implantación de un sistema interno de información dentro de las empresas a partir de 50 empleados. Vamos a ir desglosando en qué consiste todo esto. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción, el origen de todo esto. Vamos a ver cómo se establece que tiene que ser la comunicación de las infracciones, los elementos esenciales que tiene que haber en una gestión de denuncias, el procedimiento que tiene que seguir para la gestión de estas denuncias y la protección de los datos personales, las garantías y las medidas que se tienen que tomar para la protección de datos personales en la gestión de este tipo de información. Como hemos dicho, como una pequeña introducción, decimos que efectivamente hay una hiperregulación en la gestión empresarial y máxime en este sector de la construcción. Esto se puede convertir en un problema para la organización porque si no se gestiona de una manera diligente, puede conllevar a que la empresa sea sancionada por haber pasado por alto un requisito legal. Y muchas veces las sanciones pueden poner en riesgo la viabilidad de la compañía, puesto que, por ejemplo, en materia de la Ley de Protección del Informante, que es la que obliga a tener sistemas internos de información o canales de denuncia, pueden llegar las multas para la persona jurídica incluso hasta 1 millón de euros. ¿Qué ocurre? Que las empresas de determinados sectores que tienen un volumen de negocio importante y que tienen un número de empleados elevado y además tienen que coordinarse con otras empresas que también tienen sus propias responsabilidades, pues precisa contar con expertos en materia de cumplimiento que les ayuden a minimizar ese riesgo de incumplimiento de una manera eficiente y sin paralizar la producción, que en muchas ocasiones el empresario de lo que se preocupa muchas veces es que este cumplimiento de tantos requisitos legales pueda ralentizar la ejecución de los trabajos. Por esto, desde Compliance abogamos por la digitalización de los procesos. ¿Por qué? Porque aporta mayor seguridad, garantiza la confidencialidad, la trazabilidad, la agilidad y contribuye a la sostenibilidad porque supone un bajo consumo de recursos como es el papel, los desplazamientos, el gasto de combustible y demás. La utilización de recursos tecnológicos a la hora de aplicar el compliance minimiza muchísimo los riesgos siempre y cuando se integre estos recursos tecnológicos en cada uno de los procesos dentro de la compañía, desde que se pone en marcha un proceso con una entrada al proceso, como puede ser, por ejemplo, la preparación de un proyecto y una salida como puede ser en producción la entrega de una obra ejecutada.
En cuanto a la hiperregulación, en el sector de la construcción, si nos centramos en este sector, pues el poner en marcha una obra, eh, tener una licencia de obra, realizar una apertura de centro de trabajo cuando se va a ejecutar, durante la ejecución de los trabajos, tener en cuenta las ordenanzas municipales, tener en cuenta la legislación ambiental, tener en cuenta la calidad de los productos y los servicios, la seguridad industrial, la legislación medioambiental, como es los productos que se utilizan los residuos que se generan, cómo se gestionan. Bueno, pues todos esos requisitos legales se tienen que estar cumpliendo desde que se inicia el proceso hasta que se termina. Si la empresa no cumpliera con estos requisitos legales, cualquier persona interesada debería poder acceder a la propia empresa para comunicar que se están cometiendo conductas irregulares que pudieran ir en contra de la ley e incluso que fueran constitutivas de delito, como por ejemplo, partes interesadas tenemos al propio cliente, a los usuarios, tenemos a los empleados y cualquier persona que pase por la calle que pudiera estar observando unas conductas que pudieran ser delictivas. Nos ponemos en el caso de que durante la ejecución de una obra pues no se estuvieran segregando bien los residuos o no se estuvieran gestionando por gestores autorizados. Bueno, pues cualquier persona que fuera conocedora de esta situación debería poder ponerlo en conocimiento de la propia empresa antes que en conocimiento de las autoridades. ¿Para qué? Para que sea la propia empresa la que pueda trabajar desde el foco, desde el origen y corregir esa situación y evitar así, primero, que se siga ocasionando el daño y segundo, tomar la medida correctiva y, bueno, pues en el caso en que fuera necesario, incluso aplicar sanciones dentro de la empresa. Bien, cuando hablamos de la obligación de que la empresa tenga a disposición un sistema interno de información, que aunque se llama interno, no significa que esté dirigido internamente a los empleados, a las personas que integran la organización, sino que es un sistema de información que canaliza las formaciones de manera interna, hacia dentro de la empresa. También existen unos canales externos que son las propias autoridades a las que cualquier persona se puede dirigir. Bien, pues en Europa se aprueba una directiva en el año 2019 que lo que hace es establecer las condiciones en las que se tiene que establecer ese canal interno de información y se tienen que poner a disposición de cualquier persona, con lo cual deben estar disponibles en las webs corporativas de la empresa. Bien, pues esta directiva es del año 2019, es la directiva de la Unión Europea 19/1937 y que obliga a las organizaciones a implantar canales y procedimientos de denuncia internos necesarios que permitan a los trabajadores de las compañías comunicar posibles infracciones, pero no solamente a los empleados, sino a cualquier persona interesada en comunicar este tipo de infracciones. En España se transpone esta directiva europea, no sin antes haber sido sancionada en el año 2021 por retrasar esta introducción en nuestro ordenamiento jurídico. Por fin, este año, en 2023, se aprueba la Ley 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Tanto la directiva europea como esta ley española que transpone esa directiva europea, lo que hace es intentar que dentro de la Unión Europea se normalicen la obligación de que dentro de las empresas haya un canal destinado
a que cualquier persona pueda dirigirse a la empresa para comunicar que alguno de sus integrantes o colaboradores está actuando contraviniendo las normas estatales y las normas de la Unión Europea. El objetivo principal de esta normativa, el objetivo inicial es la prevención del blanqueo de capitales, evitar conductas tendentes a la corrupción, el cohecho, la malversación de fondos, el tráfico de drogas, la trata de seres humanos y este tipo de delitos relacionados con las actividades económicas. Sin embargo, no está solamente destinado a eso. Y en España es cierto que los canales de denuncias empezamos a utilizarlos cuando hablamos de los protocolos de acoso. Sin embargo, esta normativa no está directamente ligada al protocolo de acoso, sino que está directamente ligada a aquellos delitos que dice el legislador español que las empresas, es decir, la persona jurídica, va a tener responsabilidad penal. Hasta el año 2010, en España, las empresas no tenían responsabilidad penal. Tenía responsabilidad penal las personas que cometían delitos dentro de las organizaciones, pero solamente las personas físicas, teniendo en cuenta que muchas veces los delitos cometidos por las personas físicas se cometían en favor de las organizaciones empresariales, de las empresas, de las instituciones. El legislador lo que piensa es que, bueno, que entonces la persona jurídica, la empresa, la SL, la SA, tenga también responsabilidad penal. Es cierto que una empresa no puede ir a la cárcel, no puede ser privada de libertad, pero sí se le pueden aplicar otro tipo de sanciones como bueno, pues la aplicación de multas, prohibición de contratar con administraciones públicas y otro tipo de sanciones derivados de delitos. Bien, para evitar que en las empresas se estén cometiendo delitos por personas físicas sin que la propia organización lo conozca y que luego pueda tener una responsabilidad penal derivada de esos delitos cometidos por personas físicas que integran o colaboran con la organización, la Unión Europea establece que, bien, pues que las empresas establezcan y faciliten una comunicación interna de la comisión de estos posibles delitos en favor o no y dentro o no de la organización. Em, y entonces obliga a que estas empresas e instituciones faciliten estos canales. Bien, pues tanto la directiva europea como la ley española obligan a las personas físicas o jurídicas del sector privado que tengan contratados 50 o más trabajadores, es decir, todas las personas físicas o jurídicas que tengan contratadas eh, de 50 personas para arriba están obligadas a tener un canal de denuncias interno y deben publicar en sus páginas web, si las tienen, estos canales de denuncias con las normas de funcionamiento. Personas jurídicas del sector privado que entren en el ámbito de la aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente. Los partidos políticos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros siempre que reciban o gestionen fondos públicos. ¿Para qué? Para evitar la malversación de fondos y para poder comunicar cualquier delito relativo a, a una actividad ilícita. Las personas jurídicas del sector privado que no estén vinculadas por la obligación impuesta en el apartado 1, es decir, aquellas empresas o personas físicas que tengan 50 o más trabajadores, podrán establecer su propio sistema interno de información y deberá cumplir en todo caso con los requisitos previstos en la ley. Es decir, que es obligatorio en empresas
a partir de 50 empleados en aquellas organizaciones empresariales, fundaciones, sindicatos, partidos políticos y fundaciones creadas por estas primeras y que gestionen fondos públicos, pero además pueden establecer estos sistemas internos de información todas aquellas empresas que sin estar obligadas así lo quieran. Hemos dicho que la responsabilidad penal en el Código Penal pues se puede aplicar a las personas jurídicas a partir del año 2010, pero a partir del año 2015 dice el legislador en una reforma del Código Penal, en el artículo 31 bis, que podrá ser eximida o atenuada esta responsabilidad penal para las personas jurídicas aquellos que implanten programas de prevención de delitos y que estos programas tengan verificada su eficacia. Bien, pues uno de los elementos de un programa de prevención de delitos es, como no, un sistema interno de información, es decir, un canal de denuncias para aquellos casos en los que una persona crea que se está cometiendo algún delito. Bien, cuando hablamos de número de trabajadores, si decimos que todas las empresas que tengan a partir de 50 empleados están obligadas, tenemos que tener en cuenta cómo se contabilizan este número de empleados. Bien, pues si aplicamos por analogía la fórmula que se aplica para las empresas que están obligadas a implantar un plan de igualdad, tenemos que tener en cuenta las personas con contratos fijos discontinuos dentro de la compañía, las personas con contratos de duración determinada e incluso las personas con contratos de puesta a disposición, es decir, los trabajadores contratados a través de ETTs. Bien, pues sabiendo que las empresas que tienen a partir de 50 empleados están obligadas a tener un canal de denuncias, debemos saber que el plazo máximo para tener implantado un canal de denuncias en la empresa, desde que entró en vigor la ley en febrero de 2023, se dio un primer plazo de 3 meses para las empresas que tenían de 250 empleados para arriba. Y las que tenían entre 50 empleados y 249 empleados, se les dio otro plazo. A partir de 250 empleados, se estableció que como máximo tenían hasta el 13 de junio de 2023 para implantar el canal de denuncias. Y para las empresas que tienen menos recursos, por ser menos voluminosas, se les da un plazo mayor y se les da hasta el 1 de diciembre de 2023. Con lo cual, este año, en 2023, el día 1 de diciembre, todas las empresas en España que cuenten con 50 empleados o más, todos los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por estos que gestionen fondos públicos deben tener implantados el día 1 de diciembre el canal de denuncias interno. El canal de denuncias interno debe permitir que les llegue la información a la empresa sobre estos hechos que podrían ser constitutivos de delitos por escrito, a través de correo postal o a través de cualquier medio electrónico habilitado al efecto. Es decir, por escrito, a través de un medio electrónico, a través de correo postal. Estas son las tres opciones que se tienen que dar a la persona que quiere comunicar. Puede ser verbalmente, por vía telefónica o a través del sistema de mensajería de voz. Y, a solicitud del informante, también podrá presentarse mediante una reunión presencial
dentro de un plazo máximo de 7 días desde que la persona comunica su intención de informar a la empresa. Con lo cual la empresa tiene que tener los recursos necesarios para que esta comunicación se pueda realizar. Tiene que haber un responsable del sistema interno de información. La empresa tiene que designar a este responsable y tiene que ser una persona física. Dentro de la empresa, si tiene la estructura suficiente, se puede establecer un órgano colegiado, pero este órgano colegiado deberá delegar las funciones en uno de ellos, es decir, persona física, la gestión del sistema interno de información y la tramitación de expedientes de investigación. Tanto si es una persona física como si es un órgano colegiado que delega las funciones en una persona física, deberá ser notificado a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, la AAI. Esta Autoridad Independiente de Protección del Informante se va a crear en España, todavía no está creada a día de hoy, tendrá un ámbito estatal y actualmente hay algunas oficinas antifraude dentro de las comunidades autónomas que están ya aceptando este registro de responsables de sistemas internos de información, pero no está siendo así en todas las comunidades autónomas. Vamos a ver si antes de que finalice el año se crea esta Autoridad Independiente de la Protección del Informante, que entendemos, las personas que nos dedicamos a esto, que será una figura análoga a la Agencia Española de Protección de Datos en materia de protección de datos. Esta Autoridad Independiente de Protección del Informante tendrá potestad para sancionar a aquellas personas que no cumplan con esta ley que transpone la Directiva Europea de protección del informante. Bien, ¿cómo se tiene que facilitar que una persona pueda informar a la empresa de la posible comisión de un delito dentro de la organización por uno de sus integrantes o colaboradores? Bien, tiene que permitir a todas las personas que puedan informar, comunicar información sobre las infracciones previstas. Por esta razón, como se tiene que permitir a todas las personas, cuanta más publicidad, cuanto más accesible sea el canal, mejor. Si la compañía tiene una página web, deberá utilizar este recurso para que cualquier persona pueda acceder al canal de manera fácil para poder realizar esta comunicación. Además, el canal debe estar diseñado, establecido y gestionado de una forma segura, de modo que se garantice la confidencialidad de la identidad del informante y de cualquier tercero mencionado en la comunicación y de las actuaciones que se desarrollen en la gestión y tramitación de la misma, así como la protección de datos, impidiendo el acceso de personal no autorizado. Bien, viendo este apartado B, ya podemos ver un montón de requisitos que al final, si se establece un canal convencional, puede que alguno de estos requisitos no sean susceptibles de ser cumplidos y queden en el aire. Dice que tiene que estar gestionado de una forma segura, de modo que se garantice la confidencialidad de la identidad del informante. Bien, pues si establecemos, por ejemplo, un medio físico que puede ser un buzón a la antigua usanza en el lugar de trabajo, quizá la confidencialidad de la identidad del informante entrañe más riesgo. ¿Por qué? Porque algún compañero puede ver que que algún otro puede estar realizando esa comunicación, puede haber cámaras de seguridad que graben el acceso al buzón de cualquier persona de la organización y podría poner en riesgo
esa confidencialidad de la identidad del informante. En la gestión de la misma, si utilizamos este medio convencional del buzón, bueno, pues a la hora de abrir el buzón y de entender a quién va dirigido en cualquier lugar de trabajo, se pone en riesgo esta seguridad en la tramitación porque ya deben intervenir más de una persona. La persona que abre el buzón, que entrega al canal, dónde se dejaría ese sobre, esa comunicación, dependiendo de si solo hay un lugar de trabajo o hay muchos lugares de trabajo y además están dispersos territorialmente, pues si utilizamos un medio convencional va a ser más difícil que esa tramitación sea segura. Con lo cual, tanto la confidencialidad del informante como la protección de datos personales, como el acceso a personal no autorizado, todo esto se pone en riesgo con los medios convencionales. Hablamos del buzón o hablamos, por ejemplo, de un correo electrónico en el que es difícil que la identidad del informante em, quede totalmente protegida, puesto que los correos se pueden rastrear y la llegada a un buzón de correo de una determinada comunicación también pone en riesgo que se pueda tener un acceso restringido, puesto que ese correo puede llegar a la persona idónea, pero esta persona puede hacer de manera accidental un reenvío de esta comunicación a una persona que no debe tener acceso a la comunicación. Además, si llega a un correo, la gestión de esta comunicación va a necesitar, a precisar que la comunicación se gestione dentro de un equipo informático que en lugar de gestionarla en una nube, propiedad de la empresa y a la que se tiene acceso de manera restringida, se pudiera gestionar incluso en un equipo local y pudiera tener acceso cualquier persona que accediera a este equipo, y si la persona que está utilizando este equipo dejara la compañía, pues cualquier otra persona podría tener acceso si llegara a utilizar este equipo de trabajo posteriormente. Puede haber pérdida de información, fuga de información confidencial y de datos personales, con lo cual tampoco se recomienda la utilización de un correo electrónico. Bien, al final, la comunicación debe permitir la presentación por escrito o verbalmente o de ambos modos. Como veis, no es obligatorio que un canal de denuncias ofrezca la opción de comunicar verbalmente, pero tiene que tener por lo menos algún medio. Actualmente se están utilizando canales digitales de gestión de denuncias. ¿Por qué? Porque garantizan, es la única manera de que se garantice que la persona puede realizar una comunicación anónima, la puede hacer por escrito o la puede grabar y subir este archivo al canal de denuncias. Eh, el acceso al canal de denuncias solo está permitido a personas con unas claves personales y no existe riesgo de que la información sea difundida porque se gestiona dentro de ese canal de denuncias en la nube, a la que solo tiene acceso las personas con autorización, y permite la gestión absolutamente externalizada de la tramitación de estas investigaciones.
Se debe integrar los distintos canales internos de información que pudieran establecerse dentro de la entidad. Es cierto que hasta la fecha, hablando en la introducción, ¿verdad?, a la ponencia de relacionar los canales de denuncia con los protocolos de acoso, es verdad que en las empresas ya en muchas de ellas había establecidos canales de denuncias de este tipo de delitos. Bien, pues de delitos relacionados con el acoso laboral, el mobbing o acoso sexual dentro de la empresa. Bien, pues el tener ya canales para la información de todo tipo de delitos, delitos económicos, delitos contra la seguridad social, fraude fiscal, hemos dicho antes, malversación de fondos, tráfico de drogas, trata de seres humanos, delitos contra el medio ambiente, delitos de maltrato animal. Bien, pues todos estos delitos ya se pueden comunicar y se deben poder comunicar a través de otros canales y se deben integrar en la organización de manera que se conozca muy bien cuál es el uso de cada uno de los canales, que pueden convivir, pero deben integrarse y conocerse muy bien cuáles van a ser los destinatarios y cuál va a ser su gestión. La empresa tiene que garantizar que las comunicaciones presentadas puedan tratarse de manera efectiva dentro de la correspondiente entidad u organismo, con el objeto de que el primero en conocer la posible irregularidad sea la propia entidad u organismo. Es decir, en las empresas hasta ahora muchas veces las cosas, pues los empleados, bueno, pues están acostumbrados a comunicar este tipo de irregularidades a sus mandos directos, al Departamento de Recursos Humanos, y muchas veces el empleado se ha cansado de realizar estas comunicaciones porque, bueno, pues cuántas veces lo he dicho y aquí no ha trascendido y no se ha cambiado absolutamente nada. Bien, pues a partir de ahora la empresa debe garantizar que este tipo de informaciones se canalizan, se transmiten, se tramitan, se gestionan y la persona informante debe estar informada de esta tramitación. De manera que estas informaciones tienen que ser conocidas por las personas que van a decidir sobre lo que se hace con esa información recibida y los que van a decidir sobre la persona que está cometiendo estas conductas delictivas. Los canales de información de irregularidades, de posible comisión de estos delitos, deben ser independientes y aparecer diferenciados respecto de los sistemas internos de información de otras entidades u organismos. Es decir, cada empresa, cada entidad que está obligada debe tener su propio canal de denuncias. Puede compartir canal de denuncias un grupo de empresas que pertenecen al mismo grupo. Pero si no se pertenece a un mismo grupo, cada entidad tiene que tener su propio canal de denuncias. Hemos dicho antes que tiene que contar con un responsable del sistema. En cada empresa se tiene que establecer un canal de denuncias y se tiene que designar a una persona física responsable del sistema. También hemos comentado antes que se tiene que contar con una política o estrategia que enuncie los principios generales en materia de sistema interno de información y defensa del informante y que sea debidamente publicitada en el seno de la entidad u organismo. Si existe una página web, hemos dicho que tiene que ser publicada el procedimiento de gestión de estas denuncias y los principios generales de la tramitación de las informaciones recibidas. El procedimiento de gestión de las informaciones recibidas tiene que estar debidamente publicitado. Como el canal de denuncias estará accesible en la página web, estas normas tendrán que estar accesibles en la página web. Si no hay página web, entonces en los medios que se utilicen habitualmente para publicitar las normas internas de la compañía.
tienen que establecer las garantías para la protección de los informantes en el ámbito de la propia entidad u organismo. Es decir, las garantías que van a proteger a la persona que realiza la comunicación. ¿Cuáles son los elementos esenciales en la gestión de denuncias? Primero, tiene que haber un canal establecido para recibir las denuncias y establecidos y gestionados de una forma segura que garantice que la confidencialidad de la identidad del denunciante y de cualquier otro tercero mencionado en la denuncia esté protegida e impida el acceso a ella a personal no autorizado. Por eso hemos dicho que estos canales digitales de denuncia son los medios que minimizan estos riesgos. Un acuse de recibo de la denuncia al denunciante en un plazo de 7 días a partir de la recepción. Hablábamos antes que esta ley obliga a la empresa a que las comunicaciones no queden en un cajón, obliga a que sean tramitadas y por ello, desde que el informante comunica esta información a la empresa tiene que dar un acuse de recibo dentro de los 7 primeros días desde que se emite esta información. Bien, a través de un canal de denuncias digital, la emisión del acuse de recibo se hace automáticamente, es decir, cuando un informante, un denunciante entra en un canal de denuncias y emite una comunicación, está generando ya una información y se genera un flujo que le dice que la empresa ha recibido con éxito la información que quiere comunicar. Se debe designar dentro de la compañía a una persona, un departamento imparcial que sea competente para seguir las denuncias, es decir, que esté capacitado, que esté cualificado para gestionar estas denuncias, que podrá ser la misma persona que recibe las denuncias y que mantendrá la comunicación con el denunciante y en caso necesario solicitará a este información adicional y le dará respuesta. Es decir, que el responsable del sistema de información puede ser la misma persona que recibe las denuncias y que gestiona las denuncias, o puede que no, pero desde luego esta persona que recibe y gestiona las denuncias debe ser independiente y debe ser imparcial. Y la empresa tiene que realizar un seguimiento diligente por la persona o el departamento designados a que se refiere la letra C, es decir, la anterior. Así que la empresa, elementos esenciales, tiene que haber un canal de información, tiene que haber un acuse de recibo de esa información, tiene que haber una persona o departamento independiente que gestione la denuncia y tiene que haber un seguimiento diligente de esa gestión de la denuncia. Y tiene que haber un plazo razonable para dar respuesta. Ese plazo razonable no puede ser superior a 3 meses a partir del acuse de recibo. Y si no se ha dado acuse de recibo, a 3 meses a partir del vencimiento de los 7 días en los que debía haberse dado el acuse de recibo. Bien, ¿por qué decimos que si no hay acuse de recibo, cuando hemos dicho que es obligatorio dar un acuse de recibo en 7 días? Bueno, pues porque a veces el dar ese acuse de recibo no es posible. Y no es posible porque, pues a lo mejor esa persona no puede recibir este acuse de recibo porque, pues a lo mejor está de baja, por poner un ejemplo, y no puede recibir ese acuse de recibo. Pero el que no haya podido recibirlo no significa que no transcurra el plazo. Con lo cual, si en esos 7 primeros días no ha recibido el acuse de recibo, a partir de ahí, como máximo, tienen que transcurrir 3 meses en la gestión de la tramitación de la denuncia. Bien, los canales de denuncia para los que reciben la denuncia y gestionan la denuncia ya tienen este tipo de alertas que avisan al propio gestor de la denuncia que están transcurriendo esos 3 meses y antes de que transcurran los 3 meses ya da una alerta para que no se supere
ese plazo. Además de facilitar un canal de denuncias, además de facilitar un acuse de recibo, además de poner un departamento, una persona que sea independiente para gestionar esas denuncias, además de hacer un seguimiento diligente de la gestión de las denuncias, el empresario tiene que dar una información clara y fácilmente accesible sobre los procedimientos, además externos, es decir, que facilita esta canalización de las denuncias internas y además establece informa sobre canales externos a los que se puede dirigir el informante después de haber informado internamente dentro de la compañía. Decimos que el legislador establece una prioridad que es la comunicación interna para no saturar los canales externos, las autoridades para gestionar este tipo de denuncias. Bien, ¿cuál será el procedimiento de gestión de las informaciones que se gestionan dentro de la empresa? Primero, para que se gestione diligentemente, tiene que haber una identificación del canal interno de la compañía. Hemos dicho que en estos canales internos se tiene que dar una inclusión de la información clara y accesible sobre los canales externos. Hemos dicho que se tiene que enviar un acuse de recibo de la comunicación en los 7 días naturales siguientes a la confidencialidad. Siguientes a la comunicación, salvo que esto pudiera poner en riesgo la confidencialidad de la comunicación, que tuviera que ser en mano o a través de terceras personas, con lo cual, pues en este caso hemos dicho que podría salvarse este requisito, pero siempre y cuando se vayan cumpliendo los siguientes. Hemos dicho que se tiene que establecer un plazo máximo de 3 meses para la tramitación de la información, para la tramitación de esta denuncia, y estos 3 meses no se deben superar a no ser que la complejidad de la investigación lo haga necesario. Y en caso de superar esos 3 meses, en ningún caso se deben superar otros 3 meses adicionales a estos. Se tiene que prever la posibilidad de mantener la comunicación con el informante. Bien, si el informante decimos que esta ley lo que establece es que las informaciones pueden ser incluso anónimas, ¿cómo garantizamos, cómo nos comunicamos con el informante? Bien, pues a través de estas plataformas digitales de información, de gestión de denuncias, cuando una persona informa en esta plataforma, no está obligado a decir, a dar sus datos personales ni a dar su correo electrónico. Cuando genera una información, automáticamente esta plataforma le va a dar un código de identificación de la denuncia y un código de acceso a la plataforma para hacer seguimiento de la denuncia. Cuando el informante accede a la plataforma introduciendo ya el código de la denuncia generada e introduciendo sus claves de acceso, encontrará un sistema de comunicación que es un chat en el que el gestor de la denuncia se comunicará con él realizándole las preguntas pertinentes o solicitándole la información o las pruebas necesarias para la tramitación de la denuncia recibida. Bien, en el procedimiento de la gestión de denuncias se tiene que establecer el derecho de la persona denunciada a ser oída en cualquier momento, que pueda dar su versión y que pueda aportar las pruebas pertinentes. Desde luego, el derecho a la presunción de inocencia tiene que ser garantizado en la gestión de las denuncias. En esta tramitación de las denuncias internas, no solamente se protege a la persona que informa, se protege también a la persona sobre la que se informa. Y desde luego se tiene que garantizar el respeto a la presunción de inocencia, con lo cual una persona tiene derecho, una persona denunciada tiene derecho a ser escuchada.
En cuanto a en qué momento debe ser escuchado, pues en el momento en el que el gestor de la denuncia entienda que es mejor, que es el idóneo para que el expediente y la investigación llegue a éxito. Hay que diferenciar entre la confidencialidad y el anonimato, que muchas veces se tiende a confundir em, estos dos términos. Se puede realizar una denuncia anónima en la que el informante no comunica su identidad. Esta denuncia siempre va a ser confidencial, es anónima y confidencial. Se puede realizar una denuncia en la que el informante además se identifica. Entonces, esta denuncia no es anónima, pero sigue siendo confidencial. Pero esta persona sí que dice, sí que pide que, aunque sea identificado en la comunicación, su identidad se mantenga confidencial, es decir, no se comunique a la persona denunciada. Y tenemos otro caso en el que el informante puede realizar esta denuncia identificándose y además diciendo que no le importa que su identidad sea comunicada al denunciado. Con lo cual, es importante diferenciar entre confidencialidad y anonimato. Toda la información que se gestiona es confidencial y las personas que participan en la gestión de una denuncia deben respetar este principio de confidencialidad para garantizar la presunción de inocencia y el derecho al honor y la buena fama de las personas que participan en esta gestión de investigación. Hemos dicho que se debe establecer un sistema por el cual el informante se debe poder comunicar con los gestores de la denuncia y viceversa. Y hemos dicho que se debe comunicar el derecho a la persona denunciada a ser informada de los hechos que se le atribuyen, no de la persona que lo denuncia, si la persona que lo denuncia requiere esa confidencialidad de su identidad. Pero a estas personas sí se les debe comunicar que el anonimato se podrá garantizar siempre y cuando no se tenga que comunicar a las autoridades competentes en caso de que la investigación interna establezca que hay unos indicios claros de que se pudiera estar cometiendo un delito y se deba comunicar a las autoridades correspondientes. Bien, como decíamos en este último caso, también es materia controvertida en esta ley la obligación que se tiene de comunicar la posible comisión de delitos dentro de una organización. ¿De quién es esta responsabilidad? La responsabilidad es de la persona que está gestionando la denuncia. Bien, la persona que está gestionando la denuncia, que hemos dicho que tiene que ser competente para gestionar la denuncia, lo que tiene que hacer es elaborar un informe y hacer unas recomendaciones a la empresa y la empresa es la responsable de tomar las medidas. Hemos estado hablando de la importancia de aplicación de la tecnología y de la aplicación de estas plataformas digitales en la gestión de denuncias dentro del compliance, eh, porque la ley establece muchos requisitos que si no tuviéramos un recurso tecnológico a nuestro alcance para gestionar estas denuncias, sería muy difícil de cumplir. La utilización de un canal de denuncias digital facilita que se automaticen determinadas funciones como, hemos dicho, el envío automático a la persona informante de ese acuse de recibo que tiene que ser dentro de los 7 primeros días desde que se emite la comunicación y que en este caso
se hace de manera automática, es decir, en el momento en el que se genera la información. Decimos que también hay un requisito que es el poder establecer un sistema de comunicación con la persona informante, aunque esta persona no se haya identificado. Bien, pues solamente es posible a través del uso de la tecnología por la creación automática de un sistema de comunicación confidencial dentro de la plataforma a la que tendrá acceso el informante, introduciendo en la plataforma el código de identificación de la denuncia y sus claves de acceso personal a la plataforma. Además, se automatiza la generación de un código alfanumérico que evita identificar a las personas que participan en la denuncia y que se genera de manera automática y va a facilitar tanto al informante como al gestor de la denuncia la identificación de la misma. También el uso de recursos tecnológicos es necesario para que el plazo establecido para la gestión de la denuncia sea respetado a través de la generación de alertas al gestor a medida que van transcurriendo esos 3 meses que dice el legislador que no se deben superar a la hora de gestionar una denuncia. Además, el uso de la tecnología facilita la trazabilidad de la gestión de la denuncia a través del registro automático de todas las actuaciones dentro de la plataforma. Y otro de los requisitos que establece el legislador es mantener siempre al informante actualizado en cuanto al estado de la denuncia. El estado de la denuncia puede ser que se ha recibido, puede ser que se haya archivado porque no hay información suficiente o porque simplemente los hechos que se denuncian en este canal no son los relativos a la posible comisión de delitos, sino a otra información que se quiere trasladar a la empresa y este canal no está establecido para recibir este tipo de denuncias. Eh, Puede ser que la denuncia esté en proceso de investigación o puede ser que la denuncia esté resuelta. Bien, pues el informante tiene derecho a estar permanentemente informado sobre el estado de esa denuncia. No tiene derecho a conocer todo el expediente, sino a conocer el estado de la misma para garantizar que esa información no se queda en el cajón de la mesa de cualquier gestor y que la empresa se encarga de que sea tramitada. Además, el uso de recursos tecnológicos ayuda a la obtención automática de datos estadísticos que da una información a la empresa sobre el desempeño del proceso de gestión de denuncias y da información sobre el tipo de informaciones que se reciben en la denuncia, perdón, en la empresa. Y bueno, pues es un indicador que utilizará el empresario para saber dónde está el mayor riesgo o dónde está la preocupación de los empleados o de terceras personas en su compañía. En cuanto a la protección de datos personales, solamente pueden tener acceso a los datos personales el responsable del sistema, que ya sabemos que es la persona que se responsabiliza ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante en cuanto al sistema de gestión de denuncias y también tendrá acceso a los datos personales quien lo gestione directamente. Si la gestión fuera externalizada, quien lo gestiona sería encargado de tratamiento, con lo cual esa empresa que gestionara la denuncia debería tener concertado un contrato de encargo de tratamiento con la empresa que es titular del canal de denuncias y que sería el propietario de esos datos personales. El responsable de recursos humanos o el órgano competente debidamente designado solo podrían tener
acceso a los datos personales cuando se tuviera que tener acceso a las medidas disciplinarias contra un empleado. Es decir, si llega una denuncia y esa denuncia se gestiona por el personal competente y se establece que se recomienda que se tomen medidas disciplinarias contra un trabajador y recursos humanos, claro, tendría que ser el encargado de tomar esas medidas, entonces sí tendría derecho a acceder a los datos personales, pero en caso contrario no sería. Con lo cual, es importante que esto se tenga en cuenta porque muchas veces en las empresas se tiende a que el responsable del sistema interno de información esté dentro de, sea el responsable de recursos humanos y está contraindicado. Eh, las personas que sean responsables del canal y las personas que gestionan las denuncias tienen que ser departamentos o personas absolutamente independientes y que no tenga nada que ver con recursos humanos. ¿Por qué? Porque se tiene que garantizar la protección del informante y se tienen que evitar represalias. Si el responsable de recursos humanos estuviera dentro de esta gestión de las denuncias, normalmente el empleado es reticente a realizar este tipo de comunicaciones porque pensaría que se podrían tomar represalias contra él. El responsable de los servicios jurídicos también tendría derecho a, a acceder a este tipo de datos personales si procediera a la adopción de medidas legales. Como hemos hablado antes, los encargados de tratamiento podrían tener acceso a estos datos personales y, por supuesto, la persona que dentro de la organización fuera el delegado de protección de datos. Bien, hemos dicho que durante la tramitación de todos estos expedientes siempre tiene que haber una protección de la identidad del informante y de las personas afectadas como información confidencial, sea anónimo o no sea anónimo. La identidad del informante, como hemos dicho antes, solo podrá ser comunicada a la autoridad judicial, a Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora y a la autoridad independiente de protección del informante. Y las autoridades independientes que en su caso se constituyan deberán nombrar un delegado de protección de datos. Es decir, que hay que advertir a la persona que denuncia que su identidad se podrá y se deberá transmitir a las autoridades externas siempre y cuando dentro de la organización y después de la investigación interna se entienda que hay unos indicios claros de que se esté cometiendo un delito.